Buenos días, estamos aquí en el Congreso de los Diputados con Francisco Igea. Nuestra primera pregunta es, en primer lugar, como médico, ¿qué es lo que le llevó a dedicarse a la política y acabar representando a los españoles en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues un médico al fin y al cabo es un señor que se dedica a resolverle problemas a la gente, ¿no? Y la política es un poquito lo mismo, ¿no? Pero ampliado. Tú, cuando tienes vocación de servicio, además tienes vocación de dedicar tu vida a arreglar los problemas de los demás, la política es el sitio donde más capacidad tienes de arreglar problemas, también de crearlos. Pero hay cosas que solo se arreglan en el mundo de la política, que solo encuentran su solución en el mundo de la política. Un poco esto es lo que me llevó a dedicarme a la política, ¿no? Había problemas en el servicio, problemas en el sistema que yo no podía arreglar. Un buen día en un follón que tuvimos, un problema en el Hospital Gordo con mi gerente, después de que me encerrase, estuviese 13 días encerrado y protestando, me dijo, bueno, es que esto es la voluntad popular, ¿no? Ese día pues me di cuenta de una cosa, efectivamente las cosas no las vas a arreglar aquí, hay cosas que tú no puedes arreglar en el hospital y que tienes que arreglarlas en otra parte, ¿no? Y un poquito eso fue el día de la decisión de dar este paso, ¿no? Hemos asistido a la ruptura del bipartidismo, al que estamos acostumbrados, y a la dificultad que ha existido para formar gobierno. ¿Cree que esta situación puede complicar la gobernabilidad en la toma de decisiones dentro del gobierno? Bueno, yo creo que es una situación distinta, pero que lo que puede hacer es facilitar mucho las soluciones. Tenemos vivido durante muchos años un sistema en el cual cuando uno estaba en la oposición la vida era muy fácil, todo está mal, lo que hace el gobierno está mal, apoyamos siempre a las reivindicaciones de los demás, nos apuntamos los primeros a la manifestación. Cuando uno está en el gobierno no me comprenden, soy una persona responsable y además tengo el poder para hacer las cosas. Y ahora vivimos una situación en la que nadie puede hacer ese papel tan fácil que se hacía antes en la oposición, de decir todo está mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad. Si llegamos a un acuerdo entre todos, incluidos los que no están en el gobierno, las cosas se pueden hacer. Si no, pues las cosas no se pueden hacer. Eso exige mayor responsabilidad, exige más capacidad de acuerdo, pero también da la posibilidad de que los acuerdos y que las legislaciones sean más duraderas. Cuanto más acuerdo hay para llegar a una legislación o para tomar una medida, más fácil es que sea duradera y que el siguiente gobierno la mantenga porque ha estado implicado ese partido en su elaboración. Si no hay acuerdo, lo que ocurre es que cada vez que se cambia el gobierno se cambia la legislación, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en educación o lo que ha pasado en otros aspectos. Yo creo que esta es una oportunidad muy buena para hacer cosas grandes, buenas y duraderas para el país. Claro, sí, por ejemplo, ha habido mucha inseguridad jurídica en lo que ha sido las leyes de educación, que se han estado cambiando constantemente. En las negociaciones se incluye una comisión de educación en la que participarán el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cree que podrán conseguir una ley de educación estable? Bueno, este es nuestro objetivo más importante en este momento, ¿no? El objetivo fundamental como partido es conseguir un pacto nacional de educación. Es algo que siempre hemos puesto en primer lugar, tanto en la campaña como en las negociaciones. Si no podemos ahora, es que no podemos. Si no somos capaces en estas circunstancias de llegar a un acuerdo nacional por la educación, es que simplemente somos incapaces de llegar a un acuerdo en este país y nosotros nos negamos a creer que en este país somos incapaces de llegar a uno. Así que estamos convencidos de que se va a poder hacer y de que va a ser en esta legislatura. El primer acuerdo en relación con el Partido Popular fue la paralización de la LOMCE en todo aquello que aún no haya entrado en vigor. ¿Cómo puede afectar esto a las reválidas y a las pruebas de acceso a la universidad? Pues en principio va a afectar paralizando el efecto que se preveía de las reválidas en este año. No podemos seguir adelante en un camino en el cual no hay acuerdo entre las comunidades educativas, no hay acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Entonces, no avancemos más por un camino que no nos lleva a donde nosotros queremos y sobre todo que nos lleva a un camino de enfrentamiento del cual no podemos salir. Hemos visto mucho en esta legislatura que avanzar por un camino de enfrentamiento a veces te lleva a un sitio donde no puedes salir, te metes en una esquina donde no puedes salir. Parémonos, sentémonos, pongámonos a hablar, no demos más pasos hacia adelante. Un poco esta es la idea de esta propuesta.
Ciudadanos plantea en su programa una modificación de la ley electoral en la que existan 400 diputados y 50 de ellos sean elegidos por circunscripción única, además de cambiar la fórmula DONT. ¿Cree que esto se podrá conseguir? Sí, bueno, nosotros esto que proponemos, que es un sistema muy parecido al sistema alemán, tiene dos ventajas. Una, al ser un candidato por ser la circunscripción, por constitución, es la provincia. Entonces nosotros no podemos tener menos de 50 circunscripciones porque son las provincias. Estos candidatos son elegidos, por así decirlo, por el mismo sistema que se elige el Parlamento británico. Es un candidato por circunscripción, con lo cual habitualmente eso va a favorecer a los partidos mayoritarios, pero lo que favorece sobre todo es la relación directa entre el representante y el representado. Esa persona que sale elegida porque es él, no porque pertenece al partido, porque mejora la relación entre representantes y representados. Los partidos se van a tener que esforzar en buscar un buen candidato, un candidato que sea reconocido en la provincia, un candidato que tenga prestigio, porque se lo juegan a una sola carta. Eso va a mejorar la relación entre representantes y representados. Y a su vez, el resto, esos 350, se eligen en una lista desbloqueada. No es lo mismo que una lista abierta, es una lista de partido, pero en la que tú puedes ordenar de alguna manera a tus candidatos, lo cual va a favorecer la proporcionalidad, que los partidos pequeños estén representados de manera más proporcional. Por poner un ejemplo reciente, ¿no? Nosotros en las elecciones generales en Castilla y León sacamos, no recuerdo mal, de orden de 150 a 170.000 votos. El Partido Popular sacó, me parece que fueron 600.000. Nosotros tenemos un diputado en Cortes, ellos tienen, me parece que son 16, 17, por la misma comunidad. Ese sistema de bolsa única de representación proporcional va a evitar que esto pase. Va a haber más proporcionalidad entre la opinión de los ciudadanos y lo que se ve en el Parlamento. Los sistemas proporcionales tienen ventajas. A pesar de que no logras mayorías fácilmente, sí tienen situaciones en las cuales el acuerdo es más fácil, la pluralidad es más fácil. ¿Qué ocurre con los sistemas mayoritarios? Y ahora lo estamos viendo. Que acaban siendo sistemas prácticamente plebiscitarios, entre el bien y el mal, el sí y el no, el blanco y el negro. ¿Qué ha ocurrido con eso en Europa y en Estados Unidos recientemente? Que a veces gana la otra opción. Entonces, si en Estados Unidos tuviera un sistema más proporcional, como el nuestro, en el cual un parlamento es el que elige al presidente, probablemente esta circunstancia que se está viviendo ahora no se viviría. Hay más capacidad de acuerdo, es más difícil, sí, pero también es más difícil que pasen cosas, que pases del blanco al negro, ¿no? Siempre existen los matices. Y yo creo que eso es una cosa importante, es una cosa que las democracias europeas más avanzadas, el Parlamento danés, holandés, están acostumbrados a ese sistema, y es un sistema estable que da legislaciones a más largo plazo, en el cual la convivencia está mucho más asegurada que en los sistemas mayoritarios. En el pacto de Ciudadanos con el PSOE en las pasadas elecciones se hablaba de la supresión de las diputaciones y del Senado. En el pacto actual con el Partido Popular no se prevé esta supresión, pero sin embargo sí una reducción de 1.000 millones de euros en estas entidades. ¿Cómo se realizará esta reducción presupuestaria en las instituciones? Bueno, esto implica una reforma del Senado, a fondo, probablemente reducción del número de senadores, y implica también una reforma de las diputaciones y de su capacidad de contratar personal de libre designación y de personal no funcionario, ¿no? Y de cuáles son sus servicios y cuáles son los servicios que presta. Esto es una cosa que está por desarrollar. Evidentemente esto no es ideal. Nuestra propuesta era inicialmente la supresión de las diputaciones, y una propuesta a la que nosotros no renunciamos, pero en esto consisten los acuerdos. Los acuerdos no consisten en imponer tu programa al 100%, no habría acuerdo. Creemos que hemos alcanzado un buen acuerdo y que vamos a ser capaces de pinchar la burbuja política, que para nosotros es muy importante. O sea, para nosotros es muy importante de que la ciudadanía entienda que en tiempos de recortes los políticos no están libres de esos recortes. Lo que la gente llama la casta no está libre de esos recortes. Todos estamos en el mismo saco y todos tenemos que ajustarnos el cinturón. Si nosotros lo pedimos a los ciudadanos, no sería lícito pedirse a los ciudadanos sin que la clase política hiciera lo mismo, ¿no? Un poco esto es el sentido de este pacto.
¿Y considera que el llamado Pacto por España podrá solventar o aliviar las tensiones con Cataluña? ¿Y cómo cree que deberían actuar ante una declaración unilateral de independencia? Bueno, nosotros sencillamente no admitimos el incumplimiento de la ley. Un partido democrático no puede admitir, no existe democracia, no existe libertad si no existe la ley y el cumplimiento de la ley. Esto tiene que ser igual para todos y nosotros creemos que los derechos residen en los ciudadanos y no en los territorios. Detrás de las personas que afirman que existe el derecho del pueblo, el derecho del territorio, el derecho de la tierra, habitualmente existe un tirano. Los derechos son individuales. Los derechos son de los ciudadanos, de todos y cada uno de los ciudadanos. No son los territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos los que pagan impuestos. No son los territorios los que tienen derecho a la libertad de expresión, a la libertad, son los ciudadanos. El nacionalismo, habitualmente, en la historia de Europa, y lo estamos viendo, cómo se repite, ha representado casi siempre la opresión y la falta de libertad. Cuando uno se dirige a los ciudadanos diciendo América primero, o hagamos América grande, o Cataluña primero, o hagamos Cataluña grande, su mensaje no es muy diferente. Su mensaje es exactamente el mismo. Nosotros no apelamos a la tribu, no apelamos al sentimiento, apelamos a la razón y al derecho individual, que es el fundamento de la democracia. No vamos a caminar por ese sentido. Si tenemos un país en el que la gente es capaz de progresar por sí misma, por su esfuerzo, vive en un país libre de corrupción, un país atractivo en el cual tú puedes moverte y tu futuro depende de tu esfuerzo y de tu capacidad y no de tus conocimientos o tus contactos, eso hará que este país sea un país más unido. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que la gente en Cataluña, en Asturias, en Valencia, en Baleares, vea que vive en un país en el cual solo depende de su esfuerzo, de su mérito, de su capacidad para progresar. Es un país en el que no existe corrupción. Es un país amable. Un país amable quiere decir que es un país digno de ser amado. Eso es lo que va a acabar con el nacionalismo. El nacionalismo lo único que hace es atribuir a un enemigo todos tus problemas. Cuando tú atribuyes a un enemigo exterior todos tus problemas, simplificas el mensaje y dices a la gente, bueno, la culpa es de los españoles, o de los mexicanos, o de Europa, si eres Nigel Farage y partidario del Brexit. La culpa es de otros. Simplificas el mensaje, agitas la bandera y la gente corre detrás tuyo. A nosotros no nos van a encontrar nunca en ese camino. Actualmente los vocales del Consejo General del Poder Judicial se eligen 12 por el Congreso, 6-6, bueno, por el Congreso y el Senado, 6-6, y 8 por juristas y abogados, que son propuestos por el Congreso o el Senado 4-4. En la reforma que plantean con el acuerdo con el Partido Popular, serían 12 vocales elegidos por jueces. ¿Cómo funcionaría este sistema de elección? Bueno, como venía funcionando antes de la última reforma, eso asegura que la mayoría del Consejo no depende de la elección política. Lo que nosotros pensamos es que no solo se debe hacer eso para asegurar la independencia y que no se reproduce miméticamente en el Consejo del Poder Judicial la mayoría política que existe en el Parlamento, sino que además la mayoría de los puestos en los tribunales deben de ser elegidos por mérito y capacidad, es decir, por oposición, no por una mayoría que reproduce la mayoría parlamentaria. Es decir, si en las comunidades autónomas seguimos permitiendo que sean los parlamentos autonómicos los que propongan a los miembros de sus tribunales superiores de justicia, en realidad lo que estás haciendo es elegir los jueces que te van a juzgar, porque además no quitas el aforamiento. Esa igualdad ante la ley en un partido liberal como el nuestro es básica. La separación de poderes es básica. Esto que en España se enterró con Alfonso Guerra, en aquella frase famosa de que Montesquieu había muerto, y que después, con la llegada del Partido Popular, no solo estaba muerto, sino que le pusimos una losa de hormigón encima, no fuera a ser que se levantase. Pues nosotros lo que vamos a hacer es quitar la losa y volver a dejar a Montesquieu que camine por las tierras de nuestro país y que en este país haya separación de poderes sin la cual no existe la democracia. No existe democracia si la justicia no es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Es una diferencia esencial entre la libertad y la tiranía. Pero con
Con 12 vocales elegidos, los otros 8 sí que serían elegidos por el Congreso y el Senado. Bueno, mantendrían una cierta representación de lo que es la voluntad popular en el Consejo del Poder Judicial, pero nunca tendrían la mayoría. Y sobre todo nunca tendrían la capacidad de nombrar a esos tribunales de los que hablamos, esos tribunales superiores. De acuerdo. Bueno, como responsable de Sanidad, Ciudadanos anuncia los presupuestos deben incluir una mayor inversión en dos ámbitos fundamentales como son sanidad y educación. ¿Cree que una disminución o congelación de presupuestos en ambos campos no debería ser aprobada por Ciudadanos? Bueno, yo creo que es que no va a ser aprobada. Quiere decir, nosotros creemos que el estado del bienestar ha sufrido suficiente recorte, que hemos llegado, el cuchillo ha llegado al hueso del jamón y que de aquí no hay más, ¿no? Es decir, que antes de hacer esto tenemos que pinchar la burbuja política, recortar de otras partes que son menos necesarias y plantearnos si nuestro sistema de ingresos tiene que sufrir una modificación para ser capaz de soportar el estado del bienestar. No todo es aumento de ingresos, no todo en sanidad es gastar más, es también gran parte gastar mejor. Creemos que la gestión del sistema es una gestión muy eficiente y que tiene mucha capacidad de mejora. También se afirma que el copago debería utilizarse como método disuasorio. ¿En qué casos cree que debería aplicarse el copago? Vamos a ver, el sistema español tiene copago desde hace muchísimo tiempo. Es decir, el pago de las recetas está establecido desde el inicio del sistema. Lo que no debe hacer el copago es suponer una barrera para la adherencia al tratamiento y no puede suponer una barrera para los niveles con más dificultad de acceso o con peores ingresos económicos. Las personas con discapacidad, las personas con bajos ingresos, las personas con enfermedades crónicas que tienen que tomar tratamiento durante toda su vida, tienen que ver disminuida su copago, y al contrario, las personas con más ingresos, con menos enfermedades crónicas, tienen probablemente que verlo aumentado. El copago no es un sistema de financiación, sino de moderación del gasto. No puede ser nunca entendido como un sistema, como parte del sistema de financiación del sistema sanitario, sino como un sistema de moderación. Y en ningún caso debe suponer una barrera en el acceso al tratamiento. De acuerdo. Y por último, ¿qué papel cree que debe tener la sanidad privada dentro de la política sanitaria? Bueno, la sanidad privada en un país libre tiene todo el derecho del mundo a funcionar dentro del sistema, ¿no? Es decir, que el aseguramiento privado es una cosa que nosotros no podemos ni debemos perseguir. La sanidad privada tiene convenios de colaboración en todas las comunidades autónomas que oscilan entre el 4% del presupuesto, el 10 hasta el 25% en el caso de Cataluña. Nosotros creemos que hay que intentar que el sistema nacional público cubra lo más posible, cubra el 100% si es posible, pero no negamos la utilidad de los conciertos siempre y cuando estos conciertos estén basados en indicadores de calidad, sean preferentes en las instituciones sin ánimo de lucro y tengamos un portal de transparencia en estos sistemas que nos permitan comparar la calidad del sistema cuando concierta y la calidad del sistema público. Es decir, ¿qué es lo que falta en la sanidad desde nuestro punto de vista? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos son indicadores que nos midan cómo funcionan los servicios hospitalarios, cómo funciona nuestro sistema y que sean transparentes, tanto los públicos como los privados. ¿Eso qué quiere decir? Tener un sistema que nos permita, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Yo tengo un servicio digestivo, que es lo mío, yo necesito saber, cuando hago colonoscopias, a cuánta gente tiene complicaciones, cuántos pólipos encuentro, si la gente tiene dolor o no tiene dolor, si tiene lista de espera o no tiene lista de espera, una serie de indicadores que me indican cómo funciona ese servicio. Si con estos mismos indicadores yo concierto, porque no me da el sistema para atender a todos los pacientes con una institución privada, podré comprobar si cuando los mando a una institución privada la calidad de lo que se hace aquí y la calidad de lo que se hace aquí es la misma. Esto es lo que les importa a los ciudadanos. Les importa a los ciudadanos de ser atendidos en un sistema que tenga estándares de calidad iguales para todos. Ahora mismo la inequidad del sistema es tan grande
que pasan cosas como, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, cuando una mujer tiene un cáncer de mama, las posibilidades de que se le haga una cirugía de amputación o se le haga una cirugía conservadora son del 70%, y en otros sitios son del 25%. Es decir, esto no le causa escándalo a nadie, porque esto no se mide, no se habla de esto. Nosotros lo que queremos es que se hable de esto, que se hable de los resultados, que se hable de los resultados en los sistemas, que sean transparentes, que la gente los vea y que esto haga que poco a poco las comunidades autónomas presten un servicio equivalente entre unas y otras. No centrarnos tanto en la discusión de la lista de espera, no centrarnos tanto en las formas de gestión, sino en los resultados. ¿Qué quieren los ciudadanos? Buenos resultados. Pues enseñémosles cuáles son nuestros resultados, hagámoslos transparentes para que de esa manera la gente compita por tener mejores resultados. Yéndonos al terreno laboral, Ciudadanos anuncia que defiende un contrato único, pero sin embargo con el acuerdo con el PP se ha decidido regularlo en 3 tipos de contrato: indefinido, de formación y uno nuevo que es el de protección creciente. ¿Qué opina de estos 3 contratos y en qué consistiría este último? ¿Y cree que podría ser ilegal esta reforma tras la jurisprudencia de la Unión Europea en cuanto a las diferentes indemnizaciones por despido? Claro, es que la jurisdicción europea lo que ha venido es a darnos la razón. Ha venido a decirnos que solo existe un contrato. O sea, que no puedes indemnizar diferente a unos o a otros por el tipo de contrato. ¿Qué es eso? El contrato único. Es lo que nosotros venimos diciendo desde la primera campaña. Contrato con indemnización creciente es el contrato único. Es verdad que hay circunstancias en las que puede existir mucha temporalidad, por ejemplo, en las labores agrícolas o a veces en el turismo. Pero eso no quiere decir que el tipo de contrato que le hagas es diferente, porque además la legislación europea acaba de decirte, la jurisprudencia acaba de decirte, que tú tienes que indemnizarle a este como al otro. En definitiva, lo que dice la jurisprudencia europea es: no puedes tratar diferente a la gente, tienes que tratarla igual. Y la igualdad es lo que nosotros proponemos, de proponer un contrato único de indemnización creciente. Esa era nuestra propuesta. Sí es verdad que existe un contrato en formación y luego hay que mantener los derechos adquiridos de la gente que está trabajando con su sistema, con el contrato con el que él firmó ese contrato. Pero camino al futuro, el único camino razonable es el del contrato único. Así lo vemos nosotros, así lo ve Europa, así lo ve Estados Unidos, que tienen todas partes. El contrato único es lo más habitual y lo más. ¿Qué medidas creen que podrían adoptar en relación con los refugiados? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo que son los refugiados de lo que es la inmigración. Los refugiados, nosotros estamos sujetos a nuestros convenios internacionales, nosotros hemos firmado la Carta de Derechos de la ONU y tenemos que atender a nuestras responsabilidades como europeos y a nuestras responsabilidades como miembros de la Organización de Naciones Unidas. Por tanto, nosotros lo que proponemos es: España debe hacerse cargo de su cuota de refugiados, cosa que no ha hecho hasta ahora, y debe asumirlo porque es nuestra vocación y nuestra obligación. Es nuestra vocación como un país europeo y es nuestra obligación como firmantes de la Carta de Derechos. Asunto diferente es la inmigración. Son dos cosas diferentes y se contemplan como dos cosas diferentes. ¿Un país tiene derecho a tener unas fronteras seguras? Claro, naturalmente. Nosotros tenemos que estar preparados para hacer frente a nuestras responsabilidades en un mundo que cada vez tiene menos fronteras. Es decir, nosotros podemos intentar mirar hacia otro lado o meter la cabeza en el agujero, ¿no? Que es un poco lo que parece que han hecho algunos países ahora, de decir: bueno, vamos a vivir en nuestro castillo, cerremos nuestro castillo y el mundo de fuera, de ejemplo, fuera. Esto es inviable. Esto es el siglo XXI, es el siglo de Internet, de la aviación, de la televisión. Es inviable. Hay cosas que no vamos a poder parar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué proponemos nosotros como Partido Liberal? Hacer frente a nuestras responsabilidades, intentar que nuestra cooperación, nuestro sistema de cooperación europeo, nuestro sistema de cooperación internacional haga que mejoren las condiciones en los países de donde vienen los inmigrantes, que la libertad de mercado haga que esos países puedan crecer. ¿Por qué es importante la libertad de mercado? Porque eso hace
que la gente pueda crecer, que sus economías puedan crecer, y si sus economías crecen, su inmigración bajará. Y nosotros tenemos que posicionarnos en nuestro lugar en el mundo, que es en producir productos con valor añadido, en tener más tecnología, en hacer cosas que tienen más valor añadido, más universidad, más educación, más cultura. Pero tenemos que creer en un mundo libre. Y un partido liberal como el nuestro es la respuesta a la globalización. ¿Por qué? Porque eso hará que todo el mundo pueda crecer. Y que todo el mundo, si tú pones aranceles, pones fronteras, haces que el comercio de los países en vías de desarrollo no crezca, los empobreces, vas a construir un muro, pero no habrá un muro tan alto que sea capaz de frenar a millones de personas que huyen de la pobreza, que huyen de la miseria. Nada va a poder frenarlos en este mundo. Cree en lo que haces, cree en tu política, cree en el futuro de la humanidad y las cosas irán mejor. Y como última pregunta, ¿qué medida cree que podrán tomar en contra de la corrupción en esta legislatura? Bueno, para nosotros esto es un tema nuclear. Lo primero que ya se ha establecido una comisión en el Congreso de lucha contra la corrupción que preside Toni Cantó, en el cual vamos a ir introduciendo toda nuestra agenda de regeneración. Se va a establecer una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. También está en el acuerdo. Y lo más importante, vamos a intentar acabar con la desigualdad ante la ley. Vamos a proteger a los denunciantes, vamos a eliminar los aforamientos, vamos a procurar que los contratos de la administración estén libres de los cargos alejados de los cargos de libre designación, que haya transparencia. Para nosotros la transparencia es fundamental. La transparencia se basa en un principio muy simple, que es cuanto más te miro, mejor te portas. Si tú cierras las puertas y corres las persianas, la gente no sabe lo que hace la gente dentro, es más fácil que se porten mal si las paredes son de cristal, ¿no? Es un poco el principio, la utilidad de la transparencia. Eso desde abajo hasta arriba y separando bien lo que es administración, lo que es función pública de la política. En este país se ha mezclado partido político y administración pública, no había frontera, ¿no? La gente no entendía muy bien cuál era la frontera. O sea, yo, como era del PP o era del PSOE, pues entraba a la administración y salía. No, la administración es una cosa que tiene que ser independiente de la política. Los cargos de libre designación tienen que llegar hasta donde llegan, no deberían de llegar más abajo de director general, y el resto no ver influida su política, salvo por la rendición de cuentas. Nosotros queremos una administración que rinde cuentas, que evalúa y mide sus resultados, y que de acuerdo a esos resultados los funcionarios, la gente que trabaja en la administración pública, progresa o no, no de acuerdo a la designación política. Y esa separación es lo que va a hacer que se acabe con la corrupción. La corrupción empieza cuando alguien le debe un favor a alguien y éste se lo pide. ¿Por qué las diputaciones son el paraíso de la corrupción? Porque son el paraíso de la libre designación. Y el paraíso de la libre designación es: yo te debo a ti un favor y tú me lo vas a hacer. Y así es como empieza la corrupción. Pues acabar con este sistema es lo que nos va a permitir acabar con la corrupción. Nunca acabaremos con la corrupción porque el ser humano tiene sus debilidades, pero sí haremos que sea lo más difícil posible y que respondan lo antes posible de sus delitos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en la legislatura. Muchas gracias a vosotros.